En el ojo de la tormenta. Y vamos a basarnos en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Por favor, vaya allí para que lo lea conmigo. Dice la Reina Valera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. La palabra anegar significa que se ahogaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. La palabra cabezal significa almohada. Jesús estaba cómodo en una almohada. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Creo que todos los seres humanos hemos vivido una tormenta. Quizás en este momento alguna persona que está en este auditorio esté pasando por una. Y si no, en algún momento de nuestra vida tendremos que atravesar una. ¿Qué es una tormenta? Es un tiempo de prueba. Eso es una tormenta. ¿Y por qué debemos pasar por tormentas? Porque somos discípulos. Todo aquel que ha decidido ser un discípulo de Cristo tendrá que pasar por la tormenta. Ahora, ¿dónde está Dios cuando pasamos por la tormenta? Quiero que sepas que el Dios que tenemos no es el Dios que te saca de los momentos difíciles. Muchas veces oramos: Señor, que no vengan problemas. Señor, allá veo una nube de una tormenta, desvíala, Señor. Quiero irme por otro lado, no me metas en la tormenta. Pero el Dios que tenemos no nos saca de las tormentas. El Dios que tenemos va con nosotros atravesando la tormenta. Van a haber problemas. Jesús lo dijo: mientras estén en el mundo tendrán aflicción. Jesús dijo que todo aquel que oye sus palabras y las hace es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Soplaron vientos, vinieron lluvias, ríos dieron con ímpetu, pero la casa no cayó. Así que van a venir ríos, van a venir vientos, va a venir lluvia, pero ¿cuál es la promesa? Que nosotros no vamos a caer porque estamos sobre la roca. Es decir, Dios no te va a sacar de la tormenta. En ese momento en el que tú empiezas a ver que se acerca la nube, el momento en que tú ves que todo se está oscureciendo, es necesario pasar por la tormenta. El Dios que tenemos no nos saca de los momentos difíciles, sino que camina con nosotros en esos momentos. No le pidas a Dios abortar el proceso. Dios tiene un proceso con tu vida, pero no le digas: Señor, quiero abortar, quiero salir de esto, porque Él no lo va a hacer. Él estará siempre contigo mientras atraviesas la tormenta. El salmista dijo en el Salmo 23, versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea que él iba a pasar ¿por dónde? Por un valle de sombra y de muerte. ¿Dios evitó que él pasara por el valle? No, Dios estuvo con él atravesando el valle. Él le dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo el salmista, no temeré mal alguno. Es decir, cuando venga la tormenta, no esperes que Dios la desvíe, pero cuando estés atravesando, ten la seguridad que Dios está con nosotros. No vamos a temer mal alguno, porque Él dice: tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué no tenemos temor? Porque Dios va con nosotros. Él va en la barca mientras atravesamos la tormenta. Pero Él dice, además, el Señor me va a infundir aliento para pasar la tormenta. ¿Cuál es la promesa que Jesús nos hace? Allí en la historia que leímos en el versículo 35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Así que ¿cuál es la promesa que nos hace el Señor? Que vamos a pasar al otro lado. Aunque hayan tormentas, ten la seguridad. Dios dice: tú vas a pasar al otro lado. No importa lo que suceda, no importan las olas que se levanten, las dificultades, las pruebas, las adversidades. Dios dice: tú vas a pasar al otro lado. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de atravesar una tormenta? ¿Por qué Dios está tan interesado en que pasemos tormentas? Y es que en las tormentas de la vida, lo más importante es lo que aprendemos mientras vamos pasando por ellas. Dios está interesado
en que atravesemos las tormentas, porque Dios quiere enseñarnos. Es en esos momentos donde más aprendemos. Mucha gente está afanada en la meta, pero Dios quiere que no solamente nos enfoquemos a dónde vamos a llegar, qué hay después de la tormenta, sino en qué nos convertimos mientras atravesamos la tormenta. No es tanto lo que vas a alcanzar, sino en lo que te estás convirtiendo. Dios nos está llevando de gloria en gloria, de poder en poder. Él nos está transformando. Él nos está convirtiendo en hombres y mujeres ideales, maduros. Él nos está perfeccionando. Así que el beneficio de atravesar la tormenta es que tú aprendes. Pero en medio de la tormenta, Dios está viendo nuestra actitud. Dios está muy interesado en con qué actitud estás atravesando la tormenta. Las tormentas son beneficiosas porque salimos de la parábola a la prueba. Escúcheme bien. Antes de este capítulo, Jesús estuvo enseñándole a los discípulos. Él les estuvo dando muchas parábolas, pero Dios no quiere que te quedes en la parábola, en la teoría. Dios quiere pasarte a la prueba. ¿Para qué? Para ver si paraste bolas. Dios quiere ver qué tanto has aprendido, qué tanto has crecido. Toda enseñanza que recibas del maestro te va a poner a prueba. Cada domingo que tú vienes a la iglesia, cada vez que Dios te enseña algo en el trabajo, en la familia, en tu andar diario, Dios pondrá a prueba cada enseñanza, cada versículo, cada palabra que tú recibes. Si hablamos de perdón, seguramente tendremos que perdonar. Si hablamos de fe, seguramente tu fe será probada. Si hablamos de amor, seguramente Dios va a probar nuestro caminar en amor. El maestro prueba cada enseñanza para ver qué tanto hemos crecido. Quiero que sepas que toda tormenta que se presenta tiene el tamaño de acuerdo a tu capacidad. Es decir, Dios no va a poner una tormenta más grande de la que nosotros podamos soportar. Dios pone pruebas que podemos sobrepasar. No podemos quedarnos en las parábolas solamente. Jesús nos lleva a la práctica. La tormenta nos pasa de la teoría a la práctica. Así que si nos quedamos en las parábolas, no servimos como discípulos. Dios quiere llevarnos a la experiencia. Las tormentas son necesarias para ir a nuevos niveles. Muchos pedimos, Señor, llévame a nuevos niveles. Niveles espirituales, Señor. Quiero crecer. Señor, nuevos niveles en la familia. Nuevos niveles en las finanzas. Pero para que vengan nuevos niveles, siempre antes de un nuevo nivel habrá una tormenta. Así que cuando veas venir una tormenta, viene un nuevo nivel. No es para ponernos tristes, ni para ponernos a llorar. Hay gente que dice, no, yo me la paso de tormenta en tormenta, Dios mío. Pues Dios está madurando y está trabajando con nosotros. Si te quedas solamente en la parábola y no pasas por la tormenta, te vuelves solo un cristiano de información. ¿Qué tenían los discípulos antes de entrar a la barca? Información. Era allí en la tormenta donde iba a ser probada la palabra, la fe en el corazón de ellos. Era allí donde Dios iba a probar el alma, el corazón, las intenciones de sus discípulos. Así que Dios no quiere que seamos cristianos solo de información. La tormenta trae revelación, pero también trae experiencia. Las tormentas nos dan experiencia. No es lo mismo leer en la Biblia, hay que amar al prójimo como a sí mismo, que vivirlo, que perdonar, que caminar en fe. Esa es la prueba donde nosotros adquirimos revelación. Y el primer error que debemos evitar cuando pasamos una tormenta es acusar al líder. ¿Por qué? Porque cuando algo sale mal, uno está buscando una razón. ¿Por qué pasó esto? ¿Quién es el culpable? Empezamos a culpar personas, ¿no? La culpa es de mi papá, la culpa es de mi jefe, la culpa es del pastor, la culpa es de Dios. Empezamos a buscar culpables porque estamos buscando una razón, un origen de esa tormenta. El desierto fue la tormenta para Israel. Cuando ellos estuvieron allí en el desierto, vino la prueba, pero ellos siempre acusaban, ¿quién? Al líder, pobre Moisés. La culpa siempre era de ¿por qué nos sacó de Egipto? Mejor estábamos en Egipto. Pero siempre vamos a buscar un culpable. Por lo general es el líder. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿A quién acusaron? ¿A Jesús? Muchas veces en medio de la tormenta decimos, Dios como que se ausentó. Yo no sé dónde está, Señor. Porque yo veo una señal, una voz, una respuesta. Pareciera que el Señor no está ahí, pero Él sí está. Y ellos empezaron a acusar a Jesús. Tanto que le dicen estas palabras: ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿no tienes cuidado que perezco? Mira, Señor, cómo están las finanzas.
cuidas? Mira cómo está la familia, mira cómo estoy, Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Eso es un reclamo. ¡Qué atrevimiento! Pero se lo dijeron al Señor. Esto ocurre porque las tormentas prueban nuestro carácter. En las tormentas se ve el verdadero estado espiritual de la persona. Las tormentas sirven como un termómetro para mostrarnos qué tan espirituales estamos. Cuando viene la presión, cuando viene la dificultad, la tormenta saca de ti o revela tu carnalidad o tu espiritualidad. En la tormenta sale nuestra carnalidad o aflora nuestra espiritualidad. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la actitud que debemos tener en medio de la tormenta? La respuesta es la actitud que tuvo Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Durmiendo sobre una almohada, sobre un cabezal. El espiritual es la persona que descansa en medio de la tormenta. El espiritual es la persona que descansa en medio de los problemas y de las dificultades. Jesús estaba descansando en la popa, es decir, la parte trasera del barco donde está el timón. Ahí estaba Jesús descansando. Jesús es nuestro ejemplo de actitud en medio de la tempestad. Me gusta mucho este salmo, Salmo 46, versículo 10. Miren lo que dice este salmo tan tremendo. Búsquelo y por favor, si no ha subrayado, resalte allí en su Biblia y ojalá usted se aprenda este versículo para cada vez que tenga que enfrentar una tormenta, usted lo pueda confesar, creer, citarlo. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Dice: estad quietos. ¿Cómo hay que estar? Quietos. Y conoced que yo soy. Pero ¿qué hace la mayoría de la gente? Empieza a correr de un lado para el otro. ¿Qué vamos a hacer con esta tormenta? ¿Qué vamos a hacer con este problema, Dios mío? ¿Vamos donde el prestamista? ¿Qué vamos a hacer ahora? No, vamos para el médico. Y la gente empieza a afanarse y a correr. Lo primero que debemos hacer es estar quietos. ¿Qué hizo el Señor? Se quedó quieto. Cuando digan en la empresa hay recorte de personal, ¿usted qué va a hacer? Quédese quieto, porque la Biblia dice que el Señor está contigo. Amén. Amén. Muchas veces tratamos de ayudar a Dios. Hablemos con el de más arriba para que me lleven la buena. Tratamos de mover influencias, contactos. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Hay que hablar con la palanca. Y empezamos a movernos como si Dios no estuviera con nosotros. Dios está en la barca con nosotros. Amén. Dios está en la tormenta junto contigo. Amén. Amén. Así que tenemos que estar quietos. Y el Señor dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Amén. Como quien dice: les voy a demostrar que yo estoy con ustedes. Pero la clave es estar quietos. Cuando nos afanamos cometemos muchos errores. Ellos estaban desesperados. Ellos empezaron a hacer malas confesiones. Pero Jesús dormía. ¿Por qué Él estaba dormido? Porque Él confiaba en su Padre. Cuando aprendemos a descansar en Dios, dormiremos tranquilos en medio de la tormenta. Hay creyentes que no pueden dormir, se levantan en la noche, pensar en sus problemas. Dios mío, ¿qué voy a hacer mañana? Señor, faltan 2 días para pagar. Pero el que ha aprendido a descansar en Dios, ¿qué hace? Señor, yo descanso en ti. Yo voy a estar quieto, confiando en ti, Señor. Jesús dormía porque el Padre estaba dirigiendo el propósito de esa situación. Cuando estés pasando por un momento difícil, confía en el Padre, porque Él tiene todo bajo control. El Señor está en el timón, en la popa. Él está allí dirigiendo el propósito de esa situación, aunque no la entendamos. La Biblia dice en Hebreos 4:11. Miren lo que dice el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Él dice: procuremos entrar en el reposo. Si usted lee todo el capítulo 4, él está hablando del reposo. Y él está diciendo: los de Israel, los que estuvieron en el desierto, ellos no entraron en el reposo del Señor. ¿Por qué? Porque ellos en medio de la prueba se afanaron, se angustiaron, empezaron a hablar mal de Moisés, a murmurar, a criticar, a renegar contra Dios. Pero el Señor dice: no hagan eso. El Señor dice: procuremos entrar en su reposo. ¿Cómo debemos vivir como creyentes? En el reposo. Muchos guardan el sábado como día de reposo, otros guardan este día, el domingo, pero el resto de los días están estresados. En Cristo, Él es nuestro día de reposo. Todos los días es nuestro día. ¿Cómo debemos vivir nosotros? En reposo. La Biblia dice: estad quietos. Una señal de madurez es la tranquilidad. Usted dice: yo ya pasé por esa tormenta, yo ya sé cómo es eso. La primera vez me angustié, pero esta vez voy a estar quieto, voy a descansar en el Señor. Isaías 43, versículo 2 dice: cuando pases, o sea que vas a tener que pasar. El Señor está diciendo: tú no vas a pasar. Él está diciendo: cuando pases, ¿por dónde?
por las aguas, ¿qué dice el Señor? Yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. ¿Qué es anegar? Inundar, ahogarse. No te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Jesús sabía que el Padre estaba con él. Por eso Jesús no tenía miedo. Pero ¿cómo estaban los discípulos? Se les olvidó Isaías 43:2. Se les olvidó el Salmo 23. Jesús sabía y por eso él descansó. Cuando nosotros descansamos en Dios, estamos realmente confiando en Dios. Es decir, una persona que es tranquila, que está en reposo, que descansa, es una persona que tiene fe. Nosotros podemos dormir aún en medio de las aguas, aún en medio de los ríos, aún en el fuego. Allí podemos dormir tranquilos como un bebé. El Salmo 4, versículo 8, es un salmo que deberíamos recitar todas las noches. Dice, en paz. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Sabe, todo el mundo trabaja toda su vida, se angustia toda su vida para tener paz y luego morirse. ¿Por qué no tenemos paz ya? Porque pensamos que para tener paz hay que tener una finca. Pensamos que para tener paz hay que tener una casa quinta. Pensamos que para tener paz hay que tener 2 carros para el pico y placa. No, tú puedes tener paz hoy mismo. Amén. Jesucristo es el príncipe de paz. Amén. Y el Señor dice, en paz me acostaré, a través del salmista, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Por qué podemos dormir tranquilos? Porque confiamos en el Señor. Aquí es donde se nota la confianza. Si eres una persona de paz, eres una persona de fe. En una ocasión, en la Segunda Guerra, estaban bombardeando Inglaterra. Esto es de la vida real, esto ocurrió. Sonó la alarma del bombardeo. Y María, ¿dónde está María? Y todos los familiares y amigos se metieron al refugio. María, no encontramos a María. Era de noche. Todos angustiados esa noche, no durmieron, pensando en que María no entró al refugio. Al otro día, cuando salen después del bombardeo, María llega toda tranquila y le preguntan, ¿tú dónde estabas, María? Estábamos angustiados, no podíamos dormir de pensar en ti. Y ella dijo, yo me quedé dormida. Y alguien le dijo, ¿cómo puedes dormir en medio de un bombardeo? Y ella dijo, yo leí en la Biblia, en el Salmo 4, versículo 8, que yo puedo dormir en paz y que Dios no se duerme. Yo puedo dormir porque Dios no duerme, porque Él me está cuidando. Ella se quedó dormida y nosotros podemos dormir, tener paz, porque hay alguien que nos está cuidando. Otros errores que cometieron o que debemos evitar cuando pasemos la tormenta es el afán, es no desesperarnos, es no entrar en temor, es no estresarnos, es no llenarnos de ansiedad. El que se desespera en la tormenta no está confiando en Dios. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero vive preocupada. Si estamos creyendo, vamos a tener paz. Si decimos, yo le entregué ese asunto al Señor y seguimos estresados, no tenemos fe y no le hemos entregado las cargas al Señor. Mucha gente anda con cargas, con cargas, con cargas. Una vez un profesor tomó un vaso de agua y lo sostuvo y le preguntó a todos los estudiantes, ¿cuánto pesa esto? Los estudiantes dijeron, no, pues calculamos este peso. Ellos respondieron de diferente manera y el maestro dijo, depende de cuánto tiempo sostengas el vaso con agua. Yo puedo sostenerlo por unos segundos y no va a pesar mucho, pero si yo me quedo 2 horas con el vaso de agua, el brazo se me va a dormir. Y si paso un día con ese vaso allí, va a ser insoportable. No importa que en sí el agua no pese mucho, sino el tiempo que estoy cargando con eso. Muchos cristianos llevan mucho tiempo sin soltar sus cargas, ahí cargándolas, día tras día, años tras año, y no se las han entregado al Señor. ¿Cómo están sus cuerpos? ¿Cómo está su alma? Está cansada, ya no dan más. Entrégale las cargas al Señor. No podemos decir que creemos y que tenemos fe si vivimos estresados, preocupados. Hay cristianos que tienen nudos en la espalda, necesitan ir a un masajista, necesitamos relajarnos más y descansar en el Señor. El miedo es incredulidad. ¿Qué tenían los discípulos? Miedo. Así que lo contrario, ¿qué vendría a ser? Si el miedo es incredulidad, el reposo es fe. Debemos aprender a descansar en Dios y echar fuera la ansiedad. Cuando venga la tentación de la ansiedad, recuerden, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Recuerde esas palabras. Recuerden, Señor, tengo que estar quieto, tengo que dormir como Jesús en los brazos de Dios, del Padre.
No, voy a entrar en el reposo. No voy a entrar en ansiedad. Usted va a sentir que el estómago se le va a querer mover del estrés, de la ansiedad. Hay gente que le da un dolor acá, como bajo el cerebro. Hay otros que la espalda se les recoge. Usted tiene que dominarse. Tenemos que echar fuera la ansiedad. El estrés es sinónimo que estamos haciendo las cosas mal. Si una persona vive estresada, significa que está haciendo las cosas mal. Entre más espiritual seamos, más paz, más tranquilidad tendremos. Una persona espiritual es tranquila en medio de la tormenta. Es una señal de madurez. La calma es una señal de madurez. ¿Saben? Cuando sabemos que hay alguien vigilándonos de día y de noche, ¿cómo dormimos? Tranquilos. ¿Saben? Aquí, en la urbanización Catania, usted escucha por la noche un pito, suena el pito. Ahí el señor vigilante en su bicicleta. ¿Y la gente cómo duerme? Tranquila, porque dice, ay, es el vigilante que pasa ahí. Cada rato suena el pito. Qué buen vigilante tenemos. Durmamos tranquilos. Y duermen tranquilos. Solo porque un ser mortal hace sonar un pito. Pero si nosotros entendemos que Dios nos vigila de día y de noche y que sus ojos están sobre nosotros, entonces vamos a vivir tranquilos. Usted va a descansar en el Señor. Vaya conmigo al Salmo 121. Salmo 121 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Entonces Jesús durmió porque Él sabía con seguridad, tenía certeza que el Padre lo estaba guardando. ¿Tiene el Salmo 121? Amén. Dice el versículo 1: alzaré mis ojos a los montes. ¿Hacia dónde tiene que mirar usted? Hacia arriba. Hacia Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? De arriba, de arriba. Por eso el salmista alzaba los ojos. La gente dice, hacia Bebillas, hacia Citibán. ¿Hacia dónde? Miro, hacia mi amigo. ¿Quién me va a prestar? Y empezamos a mirar al que está al lado. Tienes que mirar es para arriba. Y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo ¿qué? Hermanos, Él no hizo ni siquiera un cielo, Él hizo los cielos, o sea, el cosmos, el universo. Dios lo creó. Millones y millones de ángeles, Dios los creó. El salmista dice, ¿de dónde viene tu ayuda? Del que hizo los 3 cielos y la tierra. Ahora, si la gente duerme tranquila porque escucha un mortal sonar un pito, ¿cómo nosotros no vamos a dormir tranquilos si el que hizo los 3 cielos, Él trae socorro para tu vida? Dice, no dará tu pie al resbaladero. Dice, dormirá el que te guarda. Diga conmigo, Dios no se duerme. Y dice el versículo 4, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Es decir, al pueblo de Dios. Nosotros como iglesia hemos sido injertados en el olivo, en el pueblo de Dios. Versículo 5, Jehová es tu guardador. Él es el vigilante, Él es tu protector. La Biblia dice, Él es mi castillo, Él es mi roca, Él me arropó con sus alas. Él nos está protegiendo. Dice, Jehová es tu sombra. Subraye sombra, hermano. Yo le pregunto, ¿a donde usted va su sombra? ¿Qué le está diciendo Dios? A donde tú vayas, Él va a ir contigo. Él no nos va a abandonar. Ni siquiera en medio de las tormentas. Dios no se separará de nosotros. Dios no nos va a abandonar. Dice el versículo 6, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová, ¿qué más va a hacer? Te guardará de todo, hermano, de todo, de todo. Zika, chikungunya, ¿cómo se llama? Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Saben? Hay gente que ora así. Vamos a viajar. Señor, que no se me pinche la llanta. Señor, que no vaya a haber ningún accidente. Y empiezan a orar como con miedo. Entonces no están confiando en Dios. El que está confiado, Señor, tú estás conmigo. Y oramos, Señor, tu ángel va conmigo. Señor, gracias porque, Señor, aquí mientras viajo, el Espíritu Santo me ministra, me habla. Señor, este viaje es para bendición. Digan, por favor, conmigo, el Padre siempre cuida al Hijo. ¿Por qué Jesús dormía? Porque el Padre siempre cuida al Hijo. Y Jesús lo sabía. ¿Por qué nosotros podemos vivir en paz? Porque el Padre nos está cuidando. Tú eres un hijo de Dios. Dormir en la popa es paz y confianza. Dormir en la popa es tomar la decisión de no dejarse atormentar por la tormenta.
tormenta. Eso es dormir en la popa. Así que cuando venga la tormenta, recuerda que hay un Padre que nos está guardando. Ahora, ¿cuál es el propósito de la tormenta? Quiero que sepas que la tormenta no es para matarte. La tormenta es para entrenarte. La tormenta no nos va a destruir. Si Dios te llevó a una tormenta, es porque Él te está entrenando. La tormenta no es para amedrentarnos, es para entrenarnos. ¿Saben? Los verdaderos discípulos, los de verdad, que son discípulos, no pueden ser entrenados en la playa. El lugar de entrenamiento para los discípulos es el medio del mar, en el ojo de la tormenta. ¿Dónde nos entrena Jesús? En el ojo de la tormenta. Así que si vienen tormentas, quiere decir que Dios te está entrenando para algo mayor, para algo más grande. Pero Dios no te va a entrenar ahí en la orilla. Si vas en la barca del discipulado, es porque no perteneces a la multitud. Las multitudes aman las orillas. Tú y yo no somos de la multitud. Muchos cristianos oran, Señor, que no hayan tormentas. Tenemos que orar, Señor, dame la fuerza para atravesar la tormenta. Dios nos escogió. Dios te apartó para ser de un grupo selecto. Se llaman los discípulos. Así que seremos entrenados en la mitad del mar. Dile al que está a tu lado, míralo por favor, y dile, suéltate de la orilla. Sepárate del muelle. Muchos no quieren salir del confort. Yo no me despego del muelle. No vas a crecer. Es atravesando tormentas que vamos a avanzar. Es tiempo que cambiemos nuestra percepción de las tormentas. Debemos cambiar nuestra mentalidad frente a las tormentas. Dejemos de ver las tormentas como algo negativo. Las tormentas son oportunidades para ascender. Las tormentas son oportunidades para madurar. Las tormentas son oportunidades para ver la gloria de Dios. Entendamos que el medio del mar y el ojo de la tormenta es nuestro campo de entrenamiento. Dios te está formando. Ya no temas a la tormenta. Cuando veas venir una tormenta, sonríe, porque significa que Dios te considera su discípulo y tu promoción te estará esperando al atravesar la tormenta. Las multitudes aman las orillas. No le pidas a Dios no pasar por las tormentas. Pídele a Dios la fuerza y la actitud correcta para poderlas atravesar. Evitemos entrar en ansiedad. Evitemos las malas confesiones. Esto es algo que se da en medio de la tormenta. La gente entra en ansiedad y empieza a hablar mal. Nos hace cometer errores la ansiedad. Cuando estamos en ansiedad, no sabemos ni lo que decimos. La gente se queja, llora, reniega, culpan a otros, culpan a Dios. Pero cuando pases por la tormenta, cuida muy bien lo que vas a decir, tu confesión, porque Dios nos está observando. El Padre le estaba mirando toda la situación. La tormenta es el examen. Muchos cristianos reprueban el examen porque empiezan a temer, a hablar mal, a culpar a otros, a quejarse, a renegar. Siéntete digno de subir a la barca con el Maestro, porque Dios no lleva en su barca a las multitudes. ¿Dónde se quedó la multitud? En la orilla, dice la historia. Jesús solamente lleva a su equipo en la barca. ¿Para qué nos está entrenando Jesús? Pregúntele al que está a su lado. ¿Para qué nos está entrenando Jesús? Gracias por preguntarme. Yo le voy a responder. No importa la tormenta, Dios siempre cuidará a los que ayudan a cuidar a otros. Entonces, ¿para qué nos entrena Jesús? Para ayudar a otros. Dios te va a guardar en medio de la tormenta porque Dios quiere que tú ayudes a otros, porque tú haces parte del equipo del Señor. Dios no va a dejar que el equipo se ahogue. Es su equipo, Él lo está formando. Él lo hace atravesar la tormenta para ayudar a otros. En Marcos 4:39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Jesús hizo lo que otros debían haber hecho. Por favor, dígale que está a su lado, dígale, cuando la tormenta se levanta, para amedrentar al cristiano, el cristiano se levanta para reprender la tormenta. Jesús hizo lo correcto.
No es solamente quedarnos quietos. Nos quedamos quietos porque reposamos en Dios, no nos angustiamos, no nos afanamos. Pero si empieza la tormenta a levantarse, a querer amedrentarnos, nos levantamos y reprendemos. Eso es lo que tenemos que hacer, usar nuestra autoridad. Cuando la tormenta se levante, significa que tú serás levantado. Cuando la tormenta se levante, significa que tú serás levantado. Amén. 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 Muchos quieren estar en honra y levantarse. Pues es en la tormenta donde eres levantado. Hay una promoción con cada tormenta. Dígale al que está a su lado ahora, pero no al mismo. Dígale a otro, por favor. Dígale esto. No somos gallinas. Somos águilas. Amén. Amén. ¿Saben qué hacen las gallinas cuando viene la tormenta? Se esconden. ¿Pero qué hacen las águilas? Ellas se preparan con sus alas, se levantan con los vientos de la tormenta. Las tormentas levantan a los discípulos. Cuando se levanta la tormenta, tú y yo seremos levantados. Nos levantamos sobre la tormenta porque somos águilas. Tus palabras en medio de la tormenta harán callar la tempestad. La Biblia dice que Jesús se levantó y reprendió. ¿Y qué le dijo a la tormenta? Calla, enmudece. Nosotros hacemos callar la tormenta cuando tú te levantas con tus palabras de autoridad. Es en la tormenta, en las pruebas, donde más debemos confesar la palabra de Dios. Toda esa palabra, esos versículos, esa Biblia que hemos aprendido todos estos años, es ahí donde tenemos que hablar. Tenemos que declarar la palabra, confesarla, usar nuestra autoridad. Quiero que sepas que Dios es el más interesado en que atravieses la tormenta. Él es el que más quiere. Él te está animando. Allí está el Consolador. Jesús nos dejó al Espíritu Santo, el Paracleto, para animarnos, para consolarnos. Él está allí. Vamos, tú puedes, Edgar. Tú puedes, Germán. Tú puedes, John. Vamos a pasar. Yo quiero que tú pases. Yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. Amén. Él es el más interesado. Quiero que vaya a Marcos 5 y vea qué sucedió después. Allí en Marcos capítulo 5. Ellos cruzan la tormenta. Y miren lo que dice Marcos 5. Y vamos a leerlo desde el 1. Marcos capítulo 5. ¿Está allí? Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, o sea, te pido por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Versículo 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Sabía usted que una legión son más de 6,000? Dice el versículo 10. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba él? Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Cómo está una persona después de que se encuentra con Jesús? ¿Cómo estamos nosotros ahora? Sentados, vestidos y con juicio cabal. Y tuvieron miedo.
y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales qué tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ir a la casa y contar lo que Jesús hizo. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dios está muy interesado en que pasemos la tormenta, porque al otro lado de la tormenta hay mucha gente esperándonos. Hay mucha gente que necesita de nosotros. Mucha gente está atormentada. La Biblia dice que él estaba atormentado. ¿Eso dice? ¿Saben? Hay alguien al otro lado de la tormenta esperando a que tú pases. ¿Por qué es tan importante pasar al otro lado? Alguien nos está esperando para ser liberado, para ser bendecido por la fe que desarrollamos en la tormenta. Hay mucha gente afuera que nos está esperando. Está esperando que tú vayas con una palabra de bendición. Está esperando que vayas con la fe que desarrollaste al lado de Jesús en la barca. Mark Hankins, predicador estadounidense, dijo: si supieras lo que hay detrás de la montaña, te atreverías a moverla. Si supieras lo que hay detrás de la montaña, ¿te atreverías? Si supieras lo que hay detrás de la tormenta, no te paralizarías. Avanzarías con Jesús allí, esperando en Dios. Te levantarías y reprenderías la tormenta, porque hay algo grande detrás de cada tormenta. Allí está tu promoción, allí hay un nuevo nivel, allí hay bendición no solo para tu vida, sino para tu familia, para mucha gente que te necesita. Mucha gente nos está esperando. La visión es muy importante cuando atravesamos las tormentas, tener visión, porque necesitamos ver con la fe, con los ojos de la fe, qué es lo que nos está esperando, qué es lo que hay más allá de la tempestad. Ahora, ¿qué estaba entrenando Jesús en sus discípulos? Jesús estaba entrenando dos cosas. Número 1, fe. Número 2, autoridad espiritual. Dios quiere que pasemos por las pruebas para aumentar dos cosas en nosotros. Número 1, fe. Número 2, autoridad espiritual. Las tormentas nos preparan para ayudar a los atormentados. Ninguno puede ayudar, ningún cristiano, ningún discípulo puede ayudar al atormentado si no ha pasado primero por las tormentas. Dios te está entrenando con tormentas para ayudar a los atormentados. Marcos 5, versículo 1 dice: y vinieron al otro lado del mar. ¿Cómo va a terminar la historia? Tú vas a pasar al otro lado. Él va a cumplir lo que ha prometido. No importa lo grande que se vea la tormenta, lo oscuro que se vea, no importan los vientos. El Señor dijo que tú ibas a pasar al otro lado y Él lo va a cumplir. Si te mantienes con Dios, si tienes fe, vas a pasar la prueba. Marcos 5, versículo 7 dice: y clamando a gran voz, ¿quién estaba clamando? El endemoniado. Dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El que pasa por tormentas es respetado en el mundo espiritual. Cuando somos expertos, ya pasando tormentas, creciendo en fe y en autoridad, aún los demonios saben quiénes somos nosotros. Ellos nos respetan porque hemos crecido espiritualmente. El que pasa tormentas atormenta al enemigo. La tormenta es un entrenamiento para poder ayudar a los que están siendo oprimidos por el diablo, por las enfermedades, por la escasez, por la muerte. Un creyente se hace experto en atravesar tormentas. Entonces ese creyente se hace útil para la obra del ministerio. Si usted no quiere servir en la obra, quédese en la orilla. Pero Dios quiere usarte. Para eso te va a entrenar. No temas ni a la tribulación, ni a los apuros, ni a las persecuciones, ni siquiera a ser derribado, porque en todas estas cosas estamos siendo perfeccionados. Nos hacemos más fuertes en las batallas. Dígale al que está a su lado: no huyamos de las batallas, porque es en ellas donde nos hacemos más fuertes. Pablo dijo esto en 2 Corintios 4, del 8 al 9, que estamos atribulados en todo, mas no
angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermano, deja ya el temor, la ansiedad, la autocompasión, la autoconmiseración. Vamos a dejar el lloro, vamos a dejar la queja, vamos a dejar el drama, porque hay mucha gente que nos está esperando. Ya tenemos que superar las cosas. ¿Saben? Hay gente que solo se centra en la tormenta de su vida, año tras año, año tras año. Llevan 3 años, 4, 5 años con la misma tormenta. Están anclados en la misma tormenta desde hace muchos años y nada que la cruza. Ya es tiempo de superar. Hay gente que hace 3 años me divorcié, es difícil. Hace 5 años me despidieron, me lastimaron, me ofendieron. Supéralo. Tenemos que pasar esa tormenta ya. Quita el ancla y ve hacia adelante. Dios nos quiere llevar a mejores cosas. Pero sabes, no serás bendecido ni serás bendición para otros hasta que no superemos la tormenta, hasta que no atravesemos, hasta que no definas esa situación. Marcos 5, 14 al 15 dice esto: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y dice Marcos 5:15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Hermanos, cuando nosotros maduramos, nos volvemos esas águilas, o ya somos águilas. Solo tienes que creerlo, entenderlo, tener esa revelación. Cuando nos levantamos sobre la tormenta y pasamos al otro lado, nosotros vamos a ayudar a las personas a recibir 3 bendiciones. 3 bendiciones que recibió el gadareno. La primera bendición es que el gadareno quedó sentado. Y esto nos habla espiritualmente de una nueva posición en Cristo. La Biblia dice en Efesios 2, versículo 6. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando tú tienes a Cristo, tú estás sentado con Él en lugares celestiales. Amén. ¿Cómo quedó el endemoniado? Sentado. Libre y sentado en una posición espiritual. Hay gente que está esperando que tú vayas a ayudarle. Están alejados de Dios. Número 2, la segunda bendición. El gadareno quedó vestido. Y esto nos habla de justicia y herencia. Él quedó justo delante del Padre. Nosotros tenemos en este momento no solamente una posición espiritual, estamos vestidos con vestiduras de justicia, como hijos del rey, como herederos. Recordemos el hijo pródigo. Cuando él llega al Padre, ¿qué es lo primero que hace el Padre? Le manda poner nuevas ropas y calzado, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque ahora él es digno de sentarse a la mesa con el Padre, de tomar del pan de la mesa. Él dijo: en la casa de mi Padre, allí hay abundancia de pan. Cuando nosotros tenemos un vestido de justicia, cuando nos sentimos dignos, ya la culpa pasó. Ahora soy un hijo de Dios. Tomo y disfruto del pan, de las bendiciones, de la sanidad, de la provisión, porque soy vestido de justicia. Puedo presentarme, dice Hebreos, podemos entrar confiadamente delante del Padre. Ya tus vestidos no son como dice Isaías 64:6. Dice que eran ropas o trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia eran el trapo que usaban para la costumbre las mujeres. Y el Señor hace una comparación y dice: nosotros por el pecado estábamos delante de Dios como con trapos de inmundicia, sucios, pero el Señor nos cambió. Él murió desnudo para vestirnos de justicia. El Señor, dice Apocalipsis 19:8, que nos vistió con lino fino, limpio y resplandeciente. Y además dice Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a un novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. ¿Cómo está la iglesia? Limpia, con lino fino, con justicia. Usted no es un vil pecador, hermano. Usted es un hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero. El endemoniado fue liberado, pero además quedó vestido. Nosotros estamos vestidos, pero saben, afuera hay mucha gente que tiene culpa, que vive en pecado, que necesita ser lavada. Nosotros podemos ir a bendecirla. Y lo tercero que recibió el endemoniado, lo tercero que recibió el gadareno,
es que quedó con un juicio cabal. Y esto nos habla de conciencia. Él quedó con una conciencia limpia. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿Qué quiere hacer Dios con la gente? Limpiar la conciencia. Usted ya tiene su conciencia limpia, porque Cristo con su sangre la limpió. Él nos ha limpiado de obras muertas. Hebreos 10:22 dice acerca de tener una conciencia limpia: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo quiere Dios que tengamos el corazón? Purificado de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Así que, hermanos, hay muchas personas esperando por nosotros, sin una posición en Cristo, alejados de Dios, desnudos de la justicia, sucios por el pecado, viven con mala conciencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a pasar las tormentas personales. ¿Para qué? Para hacer bendición para nuestro prójimo. La Biblia dice 365 veces: no temas. ¿Eso me parece que eso es una diosidencia? Eso no está ahí porque sí. Un no temas para cada día. Así que cambiemos el enfoque. Deja de tener temor a las adversidades. Mejor teme a Dios, que tiene el poder para reprender y hacer callar la tormenta. Ellos tenían temor de la tormenta, pero después tenían temor de que vieron a Jesús. Vieron: ¿quién es este que aún la tormenta le obedece? Cambiemos el enfoque. Deja de temer a la tormenta. Teme al Dios que puede calmar la tormenta. A veces es necesario enfrentar a Goliat para sacar el David que llevamos dentro. Escúchame, Dios quiere sacar un David de nosotros, pero para eso tenemos que matar a Goliat. A veces es necesaria las ciudades amuralladas para levantar un equipo de conquistadores. Si tenemos que enfrentar ciudades amuralladas y gigantes, es porque Dios quiere levantar gente como Josué y como Caleb. Dios quiere levantar conquistadores en esta generación. Es necesaria la tormenta para transformarnos. La tormenta cambió a estos humildes pescadores en apóstoles. Dios quiere levantar en nosotros, sacar de nosotros hombres, mujeres, siervos y siervas, discípulos verdaderos que transformen este mundo. Pero hay que atravesar la tormenta. Así que, hermano, no tengas temor de las tormentas. No temas a la tormenta. Hay una bendición detrás de cada tempestad. Amén. Dios quiere hacerlo con nosotros. Amén. Con los que estamos aquí, Dios se va a glorificar. Amén. Tenemos que levantarnos. Cuando veas una tormenta, sonríe. Ahí viene mi promoción. Ahí viene el milagro. Ahí viene la bendición que he estado esperando. Hay dos formas de meterse en una tormenta. Una es porque Jesús te invite a subir a la barca. Quiere decir que esa tormenta es una prueba de fe y te va a madurar y te va a bendecir. Pero hay otra forma de entrar en una tormenta, y es que yo mismo me meta en la tormenta. Como Jonás. Jonás, él solo se subió a un barco y se fue por desobediencia, porque Dios lo había mandado a predicar a Nínive. Entonces muchas veces hay gente que está en tormentas porque ellos mismos se metieron, desobedecieron. Hay tormentas llamadas resentimiento, divorcio, deudas, en fin, hay muchas tormentas. Pero si tú estás en una tormenta, no porque el Señor te llamó a la barca, sino porque tomaste malas decisiones, solo hay una forma de salir de esa tormenta, y es con el arrepentimiento. La Biblia dice que Jonás estaba en el vientre del pez y él clamó a Dios. Jonás capítulo 2. Y dice que Dios oyó esa oración y el pez lo vomitó en la tierra. La única forma de salir de la tormenta cuando hemos desobedecido es arrepintiéndonos. Así que si la tormenta que estamos pasando no es solo por el discipulado, como Pablo, él sí estaba predicando, él estaba llevando el evangelio y tuvo que sufrir una tormenta, pero él fue por obediente, por estar predicando, como los 12 que estaban en la barca con Jesús. Si la tormenta que estás viviendo es por desobediencia, es por malas decisiones, entonces hoy tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón. Entonces yo quiero invitarle para que usted cierre sus ojos y vamos a orar.